presenta No hay derecho. un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión. No hay derecho, no. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias por permitirnos, como todas las mañanas, compartir con ustedes información, análisis y opinión sobre los temas que esperamos sean de su interés. Todo esto es, como ustedes saben, posible gracias al impecable trabajo que hacen mis colegas en IDL Radio, en la producción, en la edición, en las entrevistas y en la amplia difusión del programa. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la red nacional de IDL Radio en todo el país. Estamos transmitiendo también en vivo y en directo a través de la red de canales de televisión que se suman ya a esta cadena a nivel nacional que nos permite salir por diferentes frecuencias. Y también estamos saliendo en vivo y en directo a través de idlradio.com y idlradio.p. Estamos también saliendo en vivo y en directo a través de nuestras redes sociales. Es posible que ustedes que permanentemente frecuentan o hacen parte de estas redes sociales pues nos hayan visto o nos sigan ya. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en iVoox, estamos en Spotify, así que por ahí siempre va a haber la posibilidad de encontrarnos. También transmitimos en vivo y en directo a través de La Mula y de Útero, dos plataformas muy importantes que tienen la generosidad día a día de transmitir en vivo y en directo el programa. Gracias a todas las personas que nos siguen en las regiones, gracias a las personas que nos siguen fuera del país y muchas gracias a todas las personas que nos escriben todos los días, nos hacen llegar sus comentarios, sus sugerencias y además comparten el programa. Hemos crecido de manera significativa también en nuestras redes y nuestros seguidores y eso es posible gracias a que ustedes muy amablemente todos los días le hacen llegar las notas o el programa a quienes consideran les puede interesar. Y eso para nosotros es fundamental, es nuestra principal voz de aliento, es lo que se requiere para seguir todos los días aquí compartiendo opiniones, informaciones y espero que lo que para ustedes sea útil para fortalecer el criterio que poco a poco se van haciendo sobre lo que pasa en nuestro país. Nosotros tenemos siempre el honor, pero sobre todo la responsabilidad de tratar de hacer las cosas de mejor manera, porque a ustedes nos debemos, porque con ustedes tenemos una vieja relación y esa es la que queremos seguir con el tiempo fortaleciendo. Soy Glatzer Tuesta y como todas las mañanas voy a tener el honor, eso es para mí estar todos los días con ustedes, pues compartir esta mañana. Pues como ya es un asunto ineludible, vamos a hablar sobre el COVID-19, sobre el impacto que tiene en nuestro país desde una mirada, por supuesto, al problema claramente médico, sanitario, pero también de lo que de todas maneras va a ser severamente golpeado por lo que ya viene significando. Estamos en el marco de decisiones que el Ejecutivo ya hizo público. El jueves pasado dispuso que esto se amplía por 13 días más, es decir, la cuarentena, y en la suma ya 28 días van a ser los que vamos a estar en esta condición. Y la verdad, pese a que esto significa que uno no va a seguir las habituales normas, reglas o seguramente hábitos y costumbres que ha tenido durante su carrera, su vida profesional, su vida laboral, su vida familiar, pues hoy día poco a poco tenemos que irnos acomodando. Es verdad que las cosas no son iguales que antes y no las van a ser después de este lamentable episodio que estamos viviendo, pero servirá para repensar nuestra propia manera de hacer las cosas, los vínculos con nuestra familia, los vínculos con nuestra sociedad y, por cierto, el claro mensaje que una situación de esta naturaleza con nitidez nos está planteando. Todos somos y estamos pasibles de poder contraer o ser pasibles de tener o ser contagiados con el COVID-19, por lo tanto tener las consecuencias que está trayendo ya en nuestro país, por lo que tenemos que actuar con responsabilidad. Hoy todos sumamos, hoy todos estamos del mismo lado, hay que dejar por un tiempo nuestras diferencias, hay que anotar, por supuesto, críticamente cuando las cosas no marchan bien, pero lo que corresponde es auspiciar que
todo salga bien y desearle lo mejor a quienes están tomando decisiones que siempre son difíciles, que siempre son complejas y que siempre serán en un país como el nuestro insuficientes por la diversidad y por las barreras que todavía no superamos como sociedad, como nación, como Estado, que a 200 años de nuestra república todavía sigue padeciendo de los problemas, las taras y las trabas que nos impiden ser iguales los unos con los otros. Pues vamos a hablar de eso. Han habido algunas novedades en los últimos días que es bueno tomar en cuenta para tener el panorama completo. El presidente de la República ayer no desarrolló la conferencia o la presentación habitual que en cadena sale en todos los medios de comunicación, desde la cual, como trinchera el presidente, poniéndose al país sobre el hombro y tratando de hacer su mejor esfuerzo para que las cosas mejoren, pues nos hace llegar los datos, la información y las medidas que el Ejecutivo viene tomando en coordinación, en alianza y con el pedido siempre latente de que otras instituciones se sumen a trabajar a ese mismo ritmo. El presidente no hizo esta conferencia habitual, pero eso no significa que no tuvimos información o que no tenemos información reciente de lo que está significando. El Ministerio de Salud, a través de un comunicado, solamente quiero anotar en relación a lo que acabo de decir, el presidente ha dicho que hoy día, si van a tener Consejo de Ministros, van a tener reuniones, y junto con su ministro de Salud, en primer orden, y otros seguramente que lo acompañarán, y así lo ha dicho, y más adelante vamos a escuchar, de sus propios dichos, de su propia boca, al ministro de Salud hablar de medidas complementarias que el gobierno va a hacer notar a la población el día de hoy más adelante. Pero ¿qué cosa es lo que el Ministerio de Salud nos trae como datos al iniciar la semana? Sube a 18 la cifra de fallecidos por el COVID-19 o coronavirus en nuestro país. El Ministerio de Salud confirmó el día de ayer, 29 de marzo, la muerte de 2 personas más. Con estos nuevos casos ya son 18. Se trata de un hombre de 91 años con enfermedad renal crónica que ingresó al hospital Guillermo Almenara por neumonía e infección por coronavirus. Su evolución no fue favorable y falleció el 27 de marzo a las 12:30. La segunda muerte reportada por el MINSA se produjo en la región Ancash. Una mujer de 66 años con obesidad mórbida ingresó al hospital 3 de Chimbote por neumonía e infección de COVID-19 y falleció el 28 de marzo a las 5:25 p.m. Ahí tienen ustedes el comunicado del Ministerio de Salud, donde da cuenta efectivamente de esta lamentable información que acabamos de dar a conocer. Esto se ha difundido ya el fin de semana y que es siempre lamentable, y hacemos llevar nuestro sentimiento de pesar a los familiares de quienes terminaron siendo víctimas de esta pandemia, que por cierto hay que detener y hay que siempre estar cuidados, protegidos y en la disposición de colaborar con cualquier disposición que se dé para estar mucho mejor resguardados. También se conoció a través de un reporte del Ministerio de Salud que son ya 852 los casos de COVID-19 en el Perú, es decir, personas que están infectadas, personas que están ya contagiadas, 852 personas de un muestreo total de 12.669 personas. Ahí está, ustedes lo están viendo, el reporte del MINSA, a la que son 12.669 personas a las que se practicó las respectivas pruebas. El Ministerio de Salud, de los 852 casos, ha dicho que 107 permanecen hospitalizados, 40 de ellos en UCI, de ellos 37 con ventilación, varios de ellos con ventilación mecánica. Los casos descartados son 11.817 los casos descartados de personas que pasaron la prueba y que se identificó no tenían el COVID-19, es decir, que son personas que tenían algún síntoma pero que felizmente no están contagiadas. De 600 de esos 852 personas,
639 están en Lima, 52 en Loreto. Esta es una cifra que tiene que llamar la atención. Por eso es que el día de ayer el ministro de Salud y la ministra de Producción estuvieron en Loreto para ver si es que con la contribución que están dando respiradores mecánicos, pero fortaleciendo las unidades de cuidados intensivos en esa zona, y tomando nota de que hay un incumplimiento alto en comparación con lo que está sucediendo en otras regiones, que se pueda tomar medidas particulares para esta zona. En el Callao 29, Lambayeque 22, Piura 21, Lambayeque y Piura en el norte, y esto también tiene que ver con el incumplimiento de las personas frente a las disposiciones del gobierno. Arequipa 15, Junín 13, La Libertad 13, Tumbes 8, Ancash 6, Ica 5, Huánuco 4, San Martín 3, Ayacucho 1, Madre de Dios 1, Cajamarca 1, Pasco 1 y Tacna 1. Esos son los datos que ha hecho saber el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud también ha dicho que se van a estar comunicando el día de hoy algunas medidas que sean complementarias a las que ha dispuesto el Ejecutivo para que puedan con esto fortalecer la capacidad del Estado para tratar de frenar el avance de este virus que, como saben ustedes, y porque lo estamos viendo a través de las cifras, pues se extiende muy rápido y contagia muy rápidamente. Hay muchas personas que no tienen síntomas y que pueden estar también contagiando a otras personas. Desde Iquitos, el ministro de Salud sostuvo que se viene evaluando permanentemente en diferentes sectores las medidas dispuestas y nos encontramos en el marco de esta evaluación sobre qué medidas complementarias se van a tomar. Vamos a escuchar al ministro de Salud, el doctor Víctor Zamora. Nos encontramos permanentemente evaluando las medidas de control social. Se encuentran varios grupos de trabajo evaluando el impacto de estas medidas en distintos lugares del país y seguramente el día de mañana estaremos comunicando algunas medidas complementarias para que sigamos reduciendo al máximo el impacto que esta pandemia va a tener en nuestro país. Pero mientras se le está haciendo frente de manera debida, diría yo ejemplar, con el compromiso de hombres y mujeres del sistema sanitario que incorporan médicos, enfermeros y enfermeras, personal de apoyo técnico, todo el personal sanitario, todo el personal de distribución de insumos y medicinas, todo el personal de seguridad alrededor del trabajo sanitario, y hay que fortalecer y agradecer ese trabajo, y el ministro de Salud ha tenido a bien tomar medidas para disponer inmediatamente que se pueda fortalecer su propia seguridad para que podamos evitar que sigan contagiándose. De hecho, hay ya algunas personas que son del sistema de salud o pertenecen al sistema de salud que han sido contagiadas por el coronavirus, y otras que están en aislamiento y otras que están todavía esperando el resultado de sus pruebas de descarte. Y ahí hay que fortalecer y no escatimar esfuerzos para proteger de la mejor manera a quienes están entregando no solo su mejor esfuerzo, su trabajo, sino su vida, para tratar de contener los avances del COVID-19 y salvar a las personas que llegan, sobre todo en las situaciones más adversas, más complejas, más difíciles y más graves, que son las que llegan a cuidados intensivos y que a veces tienen y necesitan ya de respiradores artificiales, por supuesto, oxígeno y otras herramientas que son muy limitadas en un país como el nuestro y que tienen poco a poco irse fortaleciendo. Y mientras eso sucede, también hay que resaltar y poner en relieve el trabajo que están desarrollando los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Y hay que condenar abiertamente el mal comportamiento de no solo quienes incumplen la norma y con eso van en contra no solo de lo que está dispuesto por ley, sino de su propia salud y la salud de sus familiares y de quienes conviven alrededor de estas personas. Y por eso hay que también poner, y los ejemplos y los casos y las situaciones concretas ayudan a entender los niveles de irresponsabilidad. Hemos visto hombres y mujeres que no hacen caso,
Son miles ya las personas detenidas y que han sido puestas a disposición de las autoridades por incumplimiento, y el ministro de Defensa ha dicho que van a coordinar con el Ministerio Público y el Poder Judicial para que sean muy severos con ellos y ellas, porque de verdad que no solo ponen en riesgo su propia vida, sino de todos los peruanos y peruanas, de bien que están cumpliendo de manera rigurosa, con todas las limitaciones que esto significa, las disposiciones de aislamiento general que ha dado el gobierno para mejorar una respuesta a este virus, pero sobre todo para protegernos, y eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces hay que condenar actitudes como estos irresponsables que siguen actividades que son, la verdad, tremendamente, inclusive, diría yo, altamente riesgosas, gente en fiestas, gente en lugares de mal vivir, gente desarrollando actividades de manera muy aglomerada, que son focos infecciosos de todas maneras y que están haciendo mucho daño a quienes más bien están tratando de hacer las cosas debidamente. Hemos visto también que no solo no cumplen la ley, sino agreden a la autoridad. Hemos visto con mucha indignación y mortificados como un grupo de salvajes que tienen que ser severamente sancionados, por supuesto que tienen que ser denunciados, por supuesto que tienen que ser enjuiciados, por supuesto que tienen que ser condenados, porque no se puede aceptar ninguna agresión contra la autoridad, ningún tipo de autoridad, y menos sobre todo con aquellas que están poniendo su vida al servicio de todos los ciudadanos para tratar de que las cosas funcionen. La agresión a un oficial de las fuerzas policiales en Piura, que ha sido difundido por medios de comunicación, es un acto brutal, insano, y tiene que ser severamente sancionado. El sujeto que generó ese acto tiene que ser, por supuesto, denunciado. Es incomprensible cómo, frente a un delito flagrante, además, porque hay videos y hay expresa la situación en la que el oficial es agredido, se haya finalmente, a través del Ministerio Público, dejado en libertad a esta persona cuando debería estar ya en este momento en una situación de apremio mayor por justamente haber cometido un delito, y tiene que tener un juicio sumario como son los de flagrancia y por supuesto una sanción ejemplar para que esto no siga sucediendo. Y eso tiene que aplicársele a toda aquella persona, hombre o mujer, que cometa estos delitos, porque no hay derecho de que ataquen a las fuerzas del orden, porque, como digo, no solo son ciudadanos correctos, valerosos, sino que están en el ejercicio del cumplimiento de su trabajo. Y en el caso de las Fuerzas Armadas también hemos visto en algunas situaciones que han atropellos. Ya se dictaminó una prisión preventiva al delincuente que atropelló a un miembro de las Fuerzas Armadas. Otro en Piura también fue embestido por un mototaxi, y ojalá quien conducía eso ya haya sido identificado y ojalá dentro de poco sancionado severamente. Y esas son situaciones que no podemos permitir. Las democracias tienen que dar cuenta de que también tienen firmeza, que usan debidamente el monopolio de la fuerza que está en las fuerzas policiales y las fuerzas armadas en estados de emergencia como estamos viviendo, y después la aplicación más severa de la ley y del Código Penal para aquellos que, por cierto, vulneran los derechos de los custodios del orden. También es vergonzoso lo que conocimos ya casi el fin de semana, estuvimos fuera de programación, por eso no lo comenté antes, la situación de Norberto Solano, por ejemplo, un líder y una persona, un ídolo para mucha gente del fútbol peruano, entrenador de la Sub-23, pues en una situación abiertamente contraria a la ley y que tiene también que ser, yo creo que diligentemente encausado para ver si se toma una decisión penal contra quienes junto a él estaban abiertamente incumpliendo la disposición expresa de guardar cuarentena y en este aislamiento social pues evitar que otros se sigan contagiando. No puede ser posible, y eso da vergüenza y eso desdibuja lo bueno que puede haber sido un personaje en el ámbito en el que se ha desenvuelto, digamos, su vida profesional, que no ha sido muy corta. Pero eso tiene que parar y tiene que, al margen de quien sea, ser severamente señalado y tiene que ser identificado y tiene que ser, por cierto, sancionado con lo más estricto y lo más severo que
está establecido en los mecanismos legales que se tienen para situaciones de esta naturaleza. Dicho eso, pues también hay que dar a conocer un punto de vista contrario a lo que acaba de hacer el Congreso de la República. Y el Congreso de la República está lamentablemente ya en una situación que me parece de espaldas a lo que en este momento se requiere para apoyar de manera importante a las disposiciones que el Ejecutivo ha venido dando por estos días en el claro interés y afán de mejorar las cosas sin lugar a duda. Y lo que refiere la situación y lo que refiere la necesidad urgente y apremiante es que todos hagamos bien lo que nos corresponde. Ya hablé de los miembros del sistema sanitario de nuestro país que lo están haciendo debidamente. Ya hablé de que las fuerzas policiales y las fuerzas armadas están también haciendo lo que corresponde para contribuir a que todos cumplamos con lo que la ley demanda y la ley manda. Pero el Congreso de la República, desde que se ha instalado, más bien ha estado, diría yo, haciendo todo lo contrario a lo que se esperaría en una situación de esta naturaleza. Y lo digo con pesar y con indignación y malestar, porque el presidente se vio en la imperiosa necesidad de disolver el Parlamento anterior, porque no solo daba vergüenza, sino que caminaba en una dirección distinta a lo que el país exigía en este momento. ¿Qué cosa es lo que ha hecho el Congreso de la República en estos últimos días? Y me parece que es condenable. Primero hay que comenzar, por cierto, que se reunieron generando un problema que a mí me parece que puede más adelante tener consecuencias, porque juntar a 130 parlamentarios, por más que hayan ido con mascarillas y con guantes, pues de poderse convertir en un foco de contagio, que ojalá no sea el caso, pero que finalmente pudieron haber hecho de otra manera. Pero la peliculina y a veces la carencia del sentido común y de la inteligencia, que lamentablemente no acompañaba solo a los miembros del Parlamento anterior, sino a buena parte, al parecer, de los que están ahora, pues lo llevó a casi hacer un festín el día que juramentaron y el día que inauguraron su trabajo en el Parlamento de la República. Pero también después una vergüenza de cómo se han repartido algunas comisiones, ver a personajes como algunos congresistas sumamente cuestionados a la cabeza de algunas comisiones importantes, es la verdad una afrenta para un país que quiere ser decente y lucha contra la corrupción, y aplaude que el gobierno haya caminado en esa ruta. Por ejemplo, poner al señor José Luna Morales, que es el hijo del dueño de Telesub, del señor Luna Gálvez, y que tiene una universidad que tuvo que ser cerrada porque no daba ninguna garantía, ¿no es cierto?, para los ciudadanos, y que junto con otras se constituía, y así lo ha hecho saber la SUNEDO, con unos negocios de estafadores porque no brindaban educación de calidad. Lo acaban de poner como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Imaginen ustedes si eso no es una burla lamentable. O poner a Edgar Alarcón como presidente de la Comisión de Fiscalización y Control, un personaje que tiene por lo menos 5 o 6 procesos penales en su contra y que tiene una trayectoria pues que la verdad llama mucho la atención, y lo han puesto a la cabeza de esta comisión tan importante. Humberto Acuña, por ejemplo, que es hermano de César Acuña, y solo en esa condición está en Alianza para el Progreso, que está señalado en el caso Odes por tener, digamos, algún vínculo con esta empresa, que ha sido condenado a 3 años de prisión suspendida por corrupción, que, digamos, se le ha acusado de dar declaración jurada presuntamente falsa. Lo han puesto a cargo de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República. Y el señor Omar Chejade, a quien por supuesto ustedes perfectamente conocen, y en posición clara de que Alianza para el Progreso echa mano de cualquier cosa con el ánimo de meter gente en el Parlamento, y terminó siendo presidente de la Comisión de Constitución, plato que repite porque lo fue también cuando fue vicepresidente de la República de Ollantumala, y cuando después, por una investigación de reporteros, se logró determinar que estaba en el marco de un tráfico de influencias con generales de la policía y con intermediación o participación de su propio hermano. Eso es lo que el Congreso de la República está haciendo. Han hecho un proyecto, por ejemplo, para
determinar el día de la oración, en fin, es decir, están, la verdad, haciendo cosas que muy rápidamente están llamando ya a la vergüenza. Pero como si eso fuera poco, pues acaban de hacer tomar una decisión que es desde todo punto de vista cuestionada. Primero desde su aplicación práctica y desde, por supuesto, su clara inconstitucionalidad. Y aquí voy a tratar de decirlo con claridad y con la firmeza, con la misma firmeza que permanentemente saludo a la policía y a las Fuerzas Armadas porque cumple un papel importante, un papel en una situación de emergencia donde todos los convocamos y los llamamos cuando alguien tiene que poner el pecho frente a situaciones adversas como lo estamos viviendo, cuando hay un fenómeno del Niño, cuando hay otros problemas serios en las fronteras, cuando hay grandes problemas de inseguridad. Claro, ahí llamamos a los bomberos, a los policías, a las Fuerzas Armadas y los aplaudimos, hablamos y después nos olvidamos de ellos. Yo reivindico a esas Fuerzas Armadas, a esa policía, a los bomberos y otros que están trabajando arduamente, y reivindico su papel porque no solo lo respetamos, sino porque consideramos que cumplen un rol fundamental en un contexto democrático. Pero también hay que decir que hay asuntos y situaciones que la propia policía y las propias Fuerzas Armadas no quieren, porque justamente ellos buscan desarrollar sus trabajos en el marco de la ley. Y lo que ha hecho el Congreso de la República es un acto demagógico, inconstitucional y contraproducente. Acaba de promulgar una ley que es la 31012. ¿Y qué cosa es lo que esto significa? ¿Qué cosa es lo que en la práctica quiere que se pueda materializar dentro de poco? Exime de responsabilidad a las Fuerzas Armadas de cometer cualquier delito. Es decir, si, comillas, en el marco de sus funciones ellos cometen cualquier delito, pues les eximen de responsabilidad. No solo no van a ser denunciados, no van a ser juzgados y no se va a terminar su responsabilidad porque les eximen de culpabilidad. Es decir, con ellos no pasa absolutamente nada, lo que es abierta y claramente discriminatorio, porque otros funcionarios públicos sí se les atribuye la posibilidad de haber cometido un delito y por lo tanto ser encaminados, si es que la situación lo amerita, por todo el sistema de administración de justicia que tiene que determinar su responsabilidad o que efectivamente puede no tenerla. Entonces, lo que ha hecho el Congreso de la República es realmente un acto que no solo no se condice con lo que ya viene haciendo la Policía Nacional. La Policía Nacional viene actuando ya en el marco del Decreto Legislativo 1186 y su reglamento que habla del uso proporcional de la fuerza. ¿Qué cosa es lo que significa esto? ¿Que la policía tiene monopolio de la fuerza? Sí. ¿El Estado Constitucional de Derecho se la otorga? Sí. ¿Y tiene, en tanto es poseedor de ese monopolio, la posibilidad de utilizarla en determinadas circunstancias? Por supuesto que sí. Y eso es lo que dispone la Constitución y eso hay que respetar. Pero hay un principio central que es el principio de proporcionalidad y que en el Decreto Legislativo 1186 y en su reglamento, que habla del uso proporcional de la fuerza, está debidamente pautado, debidamente establecido. Y hay protocolos que los propios policías no solo han incorporado, sino que han venido en los últimos años interiorizando y que los aplican justamente para no vulnerar el derecho de ningún ciudadano. Porque una persona puede cometer un delito, una persona puede cometer un acto que a todos nos puede generar indignación y malestar, y todos repudiamos a los que actúan por fuera de la ley, por cierto. Pero para eso hay la severidad con la que se tiene que actuar desde lo que el Estado da como herramientas, desde la identificación, la detención, el trabajo del Ministerio Público, del Poder Judicial y la sanción más severa que sea posible para el delito que se le impute y que después se puede, por supuesto, identificar si ha cometido. Pero todas las personas tienen que ser tratadas bajo los protocolos, los reglamentos y lo que la ley establece, y no se pueden generar acciones de abuso y menos de violación a los derechos fundamentales de ninguna persona. ¿Qué cosa ha hecho este Congreso de la República? Ha promulgado una ley, pero además ha promulgado una ley y usted no se deje sorprender, porque mucha gente de bien, que lo que quiere es que la policía y las Fuerzas Armadas tengan todas las herramientas para actuar diligentemente y para hacer las cosas bien, muchas personas creen que esta ley
viene de ahora y que la han propuesto para este estado de emergencia y que es para servir de alguna manera de apoyo al trabajo que hoy están haciendo la Policía de Fuerzas Armadas. No, esto viene de antes y lo impulsaron algunos personajes que hoy felizmente ya no están en la política y esperamos algunos de ellos no regresen nunca más. El principal impulsor de esta medida fue Jorge del Castillo. Y Jorge del Castillo, sí, el que era presidente de la Comisión de Defensa y que llevó a los miembros de la DIVIAC, recordarán ustedes, estos policías de élite que detenían corruptos, que trabajan en la lucha contra la corrupción, que desactivan bandas organizadas, organizaciones criminales, y claro, estas que se ve por mandato del Ministerio Público con orden judicial, se presentaron a la casa de Alan García el día que él penosamente se quitó la vida, y Jorge del Castillo después los citó a la Comisión de Defensa y los maltrató y quiso abusar de su poder en contra de ellos porque quería acusarlos de la muerte de Alan García. ¿Recuerdan ustedes? Eso se difundió hasta que hubo un mayor, Sagaceta, que yo reivindico y saludo, que no se dejó y puso el pecho y le paró a Jorge del Castillo, que abusivamente quería, digamos, vulnerar su dignidad y su honor y por supuesto sus derechos también. Ese señor propuso esto. ¿Para qué? Para querer congraciarse y darse a mostrar como el gran defensor de la policía. Cuando la policía no quiere esto, no requiere de esto, porque ya tienen una ley y tienen un reglamento y lo están haciendo. Y a nosotros nos ha tocado trabajar con policías que se capacitan y se forman justamente para hacer lo que la ley y los estándares internacionales en esta materia, pues hace bastante tiempo guían en torno a cómo debe hacer el trabajo de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas en determinadas circunstancias. Por lo tanto, esta no es una ley que se ha discutido para esta situación, lo propuso el señor Jorge del Castillo y lo aprobó el Congreso anterior, el de los Bartra, el de la Luz Salgado, de los de Becerril, de los Betete, de los Jorge del Castillo, de los Mulder, esos de los Vitocho, esos fueron los que lo aprobaron. Pero el Poder Ejecutivo, tuvo a bien no promulgar. Dijo que no estaba de acuerdo con eso. Y claro, ¿cómo va a estar de acuerdo si lo que los policías necesitan es claridad para actuar? No necesitan que alguien les autorice para matar y para que no puedan después ser sancionados por eso o para lesionar a cualquier persona. No. Esto que el Congreso acaba de hacer no favorece a la policía, favorece a los malos elementos de la policía que van a tratar de justamente hacer mal las cosas porque dicen ya no va a pasar absolutamente nada, porque lo que son buenos policías, hombres y mujeres, cumplen la ley y lo hacen de manera estricta. Entonces no crean que esto es para la policía, esto es para los malos policías. Y lo hizo el Congreso anterior, ese que nos avergonzaba, eso que nos llevaba a la indignación y eso que aplaudimos cuando el presidente lo disolvió, esos son los que hicieron eso. El presidente no lo quiso promulgar, el Ministerio de Justicia opinó en contra, la Defensoría del Pueblo opinó en contra, el Poder Judicial opinó en contra, el Ministerio Público opinó en contra y por supuesto nadie de ellos estaba dispuesto a avalar una barbaridad de esta naturaleza. ¿A qué se debe que hoy día este Congreso se deje guiar de las narices por el fantasma del Congreso anterior? Realmente es incomprensible. Lo que hubieran hecho es simplemente no promulgarlo y no pasaba absolutamente nada. Absolutamente nada. Eso es para liberar responsabilidad a los malos policías, le quita el principio de proporcionalidad que es básico. ¿Qué es el principio de proporcionalidad? Si por supuesto alguien te agrede o te ataca con un arma, tú tienes que disparar porque es debida defensa. Si alguien te quiere golpear, tú tienes que defenderte de su golpe que te está dando, sin lugar a duda. No es que deje esto en indefensión a los policías. Pero la proporcionalidad es, dependiendo de qué cosa tengan los otros, tú actúas porque hay protocolos. Si alguien viene con un arma blanca y te amenaza, tú no puedes ir con un tanque y mandar un misil a esa persona, porque eso sería desproporcionado. Entonces, la proporcionalidad es fundamental y esta ley totalmente lo saca, ¿no es cierto? Y además hace un trato discriminatorio, es decir, hoy día hay en el Estado peruano gente que puede cometer cualquier delito y no le va a pasar nada, y otra gente comete delito y va a ir presa. Y eso no puede ser bajo ninguna consideración. Y así como resaltamos el papel de los buenos policías y buenos militares, y esto no es un asunto que ellos hayan estado pidiendo, rechazamos abiertamente ley que ha dado el Congreso de la República, que lo que busca promover es la impunidad en casos que pueden terminar
siendo de graves violaciones a los derechos humanos. Y por cierto, nosotros hemos conversado con varias personas que saben de estos temas y que se han pronunciado ya en otros momentos para que nos puedan ayudar con la información más legal que está a la base justamente de esta crítica que estamos haciendo. Nosotros nos hemos pronunciado en contra y hemos pedido que los jueces y fiscales inapliquen esta norma porque es abiertamente inconstitucional y ojalá se derogue pronto. Vamos a escuchar lo que nos dijo Carlos de Rivera, el ex coordinador del área legal del IDL, que ustedes saben produce este programa. Él fue entrevistado por Vanessa Meneses. Me parece que la calificación que merece es que se trata de una norma estrictamente inconstitucional, ¿no? Los argumentos que se han expuesto son simplemente contrarios a los principios fundamentales de un Estado de Derecho, son contrarios a una división constitucional de poderes y terminan rompiendo un criterio básico y un principio fundamental de igualdad ante la ley. Recién ese nuevo Congreso, en realidad no entendemos cuál es la urgencia, cuál ha sido la necesidad y cuál ha sido la razón políticamente relevante para que eso ocurra. El nuevo presidente del Congreso, el señor Merino, ha tomado la decisión de él promulgar y ordenar la publicación de la ley. Me parece que en las actuales condiciones de la crisis de salud y sanitaria que está viviendo el Perú, me parece que lo último que se necesita es justamente normas de esta naturaleza, que lo que hacen es pintar un escenario y un ámbito de abierta impunidad para la intervención policial, desmejorando de manera significativa la actuación de las instituciones y eliminando los mecanismos de control que existen, que son parte justamente de las condiciones de todo régimen democrático, como es la atribución que tienen los jueces de determinar si es que una persona ha cometido un hecho delictivo y si es que una persona está incurriendo o no en un riesgo de fuga. Ese poder y esa autoridad la tiene el Poder Judicial. No existe ninguna razón para que esa autoridad sea restringida o sea suspendida o simplemente sea desconocida para un grupo absolutamente selecto de personas, creando un escenario de desprotección para unas personas y un escenario de impunidad para otras, ¿no? Y por lo tanto estamos ante una norma legal que lo único que tiene que ocurrir con ella es su derogatoria. Por supuesto, una de las vías es que se pueda derogar, y esto se hace en el Congreso de la República, o que se genere una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Si se hace por el Congreso, hay algunas dificultades. El número, por supuesto, porque hay mucho demagogo dentro del poder legislativo que ha aplaudido esto, pensando que eso le va a dar réditos y lo hace mejor y lo hace luchador contra la inseguridad y lo hace mejor en medio de esta crisis. No, al contrario, justamente estos son los momentos en el que hay que aprovechar para reeducarnos y para hacer las cosas debidamente y no engañar a la población con cosas que son inconducentes y que más daño le van a hacer a la propia policía. Rocío Silva Santisteban es, como ustedes saben, congresista de la bancada del Frente Amplio, conversó con Edinson Uriarte y nos da cuenta de las posibilidades, pero a la vez las dificultades que hay para poder sacar del ordenamiento legal esta barbaridad que acaba de hacer el Congreso de la República, llevado por las narices de las Betetas, la Luz Salgado, los Becerril y los del Castillo. Que dicho sea, Pablo Castillo está investigado, ¿no es cierto?, por un acto que puede ser de corrupción. Sí, por ellos ahora lo han promulgado. Por insistencia. ¿Qué significa eso? Como el presidente no lo ha aprobado, el Congreso insiste y lo saca. El otro Congreso no lo pudo hacer y el señor Merino de Lama, al lado de su mesa directiva, pues han impulsado sacarlo adelante. Y me parece que es un tremendo acto que va en contra de la Constitución, porque ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre esto en varios momentos. Vamos a escuchar qué dijo Rocío Silva Santisteban. Ahora, el tema es que para declarar una norma inconstitucional necesitamos a 33 congresistas. Y no sé si conseguiríamos a 33 congresistas para declarar esta norma inconstitucional. No sé, tendríamos que conversar con otras bancadas para ver esa posibilidad, ¿no? Sé que Daniel Urresti de Podemos ha aplaudido la norma y bueno, no sé cuál es la posición de la mesa directiva, ¿no? En todo caso, sí me parece bien preocupante que, digamos, se esté diciendo que es lo mejor para la ciudadanía. Yo creo que no es lo mejor para la ciudadanía. Creo que es una norma
que va a producir muchos abusos y que puede permitir una serie de violaciones de derechos humanos. Digamos, el asunto aquí fundamental es qué puede ser más rápido, derogar la norma o declarar inconstitucional. Pues creo que lo más rápido podría ser derogar la norma, ¿no? Pero eso también está difícil en el ámbito del Congreso. No, o sea, todavía no hemos conversado al respecto, ¿no? Creo que el martes va a haber una junta de portavoces y seguramente que en esa junta podremos plantear algunas ideas. Ahora vamos a escuchar a un constitucionalista, profesor universitario, uno de los mejores constitucionalistas que hay en el Perú, que ha sido también defensor adjunto en temas constitucionales y defensor adjunto en la Defensoría del Pueblo, y que fue un candidato a ser defensor del pueblo y ojalá hubiera llegado a ese cargo importante para que nos pueda decir con claridad si es que es inconstitucional y por qué consideraciones. Él habló con Edinson Uriarte y esto es lo que le dijo a nuestro editor periodístico. Vamos a escuchar. Es una norma inconstitucional en primer lugar porque no respeta el principio de culpabilidad. Toda persona que es responsable debe ser sancionada y lo que trata de establecer esta norma es una interpretación a favor de los policías cuando eventualmente puedan cometer un exceso. En segundo lugar, privilegia solamente a un sector de los funcionarios que pues está referida únicamente a la función policial y las normas se deben aplicar por igual a todos. En tercer lugar, afecta el criterio que corresponde a los jueces. Y finalmente, esta norma deroga o deja en suspenso el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, que está previsto por un decreto legislativo precisamente sobre el uso de la fuerza por parte de la policía. O sea, no tiene sentido que se elimine una norma de este tipo porque es obvio que todo uso de la fuerza debe ser proporcional. Por eso creo que haría bien el Congreso en revisar esta norma a través del proyecto de ley correspondiente y derogarla. Ya se había pronunciado a través de sus redes sociales, pero justamente Edinson Uriarte, periodista de la radio, se comunicó con José Miguel Vivanco, quien es secretario ejecutivo de la Human Rights Watch, que tiene su sede en Washington, para que nos pueda dar su opinión sobre una ley de esta envergadura y si existe o no a una comparación con lo que esté sucediendo en otro país en torno a temas parecidos. Y lo que dice es que él no conoce de ningún otro caso y eso hace nuestra situación un poco más grave todavía y da un par de salidas a este problema. Vamos a escuchar a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. En primer lugar, no conozco un ejemplo similar. No conozco esfuerzos exitosos de iniciativas legislativas donde algún congreso en América Latina, y estoy pensando obviamente en una democracia, no en una dictadura, haya logrado eliminar o suspender la obligación de que la fuerza pública debe siempre ejercerse de acuerdo al principio de proporcionalidad. Eso abre la puerta para todo tipo de abusos, para la brutalidad policial. Por ello es que es tan importante siempre que los policías, que la fuerza pública en cualquier parte del mundo entienda que ellos tienen el monopolio en el uso de la fuerza, pero que ese uso de la fuerza debe ser proporcional y debe estar sujeto a un principio de necesidad en concreto frente a una situación ilícita. Insisto, sobre esta materia no conozco una legislación similar y creo que fácilmente debería ser objeto de una nulidad por parte del Tribunal Constitucional peruano, porque anula un principio básico que guía el uso de la fuerza no letal o menos letal por parte de la fuerza pública. Y en segundo término, y esto es muy importante, establece un doble estándar, un doble rasero, rompe con el principio de igualdad ante la ley. También se han pronunciado, por supuesto, como corresponde, otras organizaciones, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que viene trabajando este tema hace muchísimo tiempo. Ley de protección policial puede favorecer impunidad para excesos de efectivos de la policía. Ahí están viendo ustedes el comunicado. También ha sacado un mensaje al Twitter, Comiset, la Comisión de Derechos Humanos, que trabaja muchísimo tiempo en estas materias. Pedimos la inconstitucionalidad de la norma. Y también han habido unos personajes políticos que se han pronunciado. La ex candidata presidencial por el Frente Amplio, hoy de Nuevo Perú, también se ha pronunciado, dicho no a la impunidad de los abusos de la policía, antes, como ustedes lo están viendo ahí, reconociendo el trabajo de la Policía Nacional, que es fundamental, por cierto, en situaciones de esta naturaleza, reconocer
porque hacen un trabajo loable, hacen un trabajo meritorio y no quieren una ley que tenga estas características. Al contrario, lo que quieren es actuar dentro de las reglas que ellos mismos ya han hecho suyas, han interiorizado y sobre las cuales están trabajando en los últimos tiempos. Todo nuestro respaldo a la Policía Nacional por el rol que están cumpliendo en esta emergencia, dice Verónica Mendoza en su cuenta Twitter. Se debe dar todas las herramientas para que puedan cumplir sus funciones y protegerse, pero no podemos permitir que los abusos policiales que pudieran cometerse queden impunes. Y es verdad, no hay que permitir que los abusos que se puedan cometer pues queden impunes. Y eso que hay abusos que se están produciendo. Así como nos parece que es una barbaridad que un sujeto golpea a un policía y que siendo un delito flagrante pues no se tomen medidas en ese momento, y eso nos parece mal y eso tiene que ser también objeto de investigación. Miren ustedes lo que ha pasado. Un fiscal, ¿no es cierto?, ha liberado a quienes agredieron al alférez de la policía Guillermo Guzmán Núñez, jefe de la comisaría de Cucungará en Curamori, en Piura. Se trata de un sujeto que además era un soldado del ejército peruano, José Jesús Elías Quintana, 19 años, y su hermano Víctor Elías Sandoval, de 53, quienes fueron detenidos en flagrancia. Es decir, ¿qué cosa es flagrancia? Digamos, con las manos en la masa, cometiendo el delito, indiscutible. Es un asunto que no merece sino una sola aprobación porque todos lo han visto, ¿no es cierto? La defensa del policía agredido denunció que el fiscal Huamán Córdoba, tomen nota, el fiscal Huamán Córdoba ordenó liberar a los hombres y que solo pidió la declaración de los testigos porque dice que no hay elementos que den cuenta de que puede haber cometido el delito. Y esto es realmente vergonzoso. Y esa es la manera como el Ministerio Público no tiene que comportarse, porque en una flagrancia, evidentemente, el accionar tiene que ser diligente y, por cierto, todo sumario, y estas personas tienen que estar donde corresponde. No tengo la menor duda que el destino de esa gente tendría que ser un penal porque han agredido a una autoridad y eso está penado. Ahí está el video, ustedes lo están viendo, y nuestra solidaridad con el alférez Guillermo Guzmán Núñez y estos miserables pues tienen que pagar por ese hecho. Pero así como este hecho hay que condenarlo, hay que condenar este otro que también se produjo en Piura. Y aquí quiero yo dar fe y dar cuenta de cuál es la dimensión del problema que estamos o que voy a comentar ahora, porque además conozco a quien fue agredido brutalmente y el excelente trabajo que cumple en el norte del país. La policía sacó de su casa al periodista Ralph Zapata. Él es editor regional de Ojo Público, una magnífica unidad investigativa que hace un trabajo muy importante en nuestro país y que tiene en sus filas periodistas no solo de una trayectoria intachable, sino de una capacidad digna de resaltarse. Y Ralph Zapata es el editor regional de Ojo Público en el norte del país. Fue víctima de una detención sin ningún motivo alguno y fue llevado a la comisaría, ¿no es cierto?, según ha narrado él mismo Ralph Zapata, ¿no es cierto? El hecho que fue confirmado en su cuenta de Twitter, Ralph Zapata ha dicho justamente que él estaba en su casa trabajando y tiene como pruebas, y es evidente que así ha sido, todos los chats y el trabajo en línea que venía desarrollando con los colegas de Ojo Público justo en el momento en el que lo detenían, ¿no es cierto? ¿Quién es Ralph Zapata? Yo además tengo el gusto de conocer de su trabajo porque es un periodista que tiene ya una trayectoria larga, ha trabajado en todo el norte de nuestro país, me ha tocado ser a mí partícipe, por ejemplo, de algunos jurados sobre trabajos periodísticos en distintas regiones, y Ralph siempre ha sido uno de los que más ha resaltado por su rigurosidad y por su empeño y por su trabajo, ¿no es cierto? Y vamos a escuchar qué cosa nos dice el propio Ralph Zapata sobre cómo se produjo este incidente. Este es un abuso, esto es un hecho delictivo. Y este es un asunto que no se puede permitir. En mérito a que la policía entra a la casa de un periodista en el momento que está trabajando y lo saca. ¿Para qué?
eso no está en el marco de buscar que la gente cumpla con lo que ha dispuesto el gobierno. Eso no está en el marco de encontramos una persona rompiendo el estado de emergencia o en toque de queda sin tener justificación para hacerlo. O no está en el caso de, no está vinculado a un hecho flagrante, un caso de violencia o algo como el anterior que mencioné cuando golpearon al alférez de la policía. No, está en su casa, está trabajando y lo saca. Vamos a escuchar su relato, que es vergonzoso, es lamentable, condenable, nuestra solidaridad con él, nuestra solidaridad con Ojo Público y, por cierto, nuestra condena a quienes cometieron este acto brutal que, por cierto, y reitero, condenamos abiertamente. Sobre el comunicado del Ministerio del Interior ya hemos respondido desde Ojo Público, demostrando con pruebas que entre las 8 de la noche y las 9:15 de la noche estaba en pleno trabajo editorial, como se aprecia en el registro de las horas que figura en la aplicación que utilizamos en Ojo Público y en las llamadas sostenidas tanto con Nelly Luna como con el jefe de audiencias de nuestro portal periodístico. Esta situación nos preocupa como organización periodística porque en todo momento yo me identifiqué como periodista y estaba dentro de mi casa, motivo por el cual me llevaron sin zapatos a la comisaría. Desde Ojo Público estamos muy preocupados porque si bien apoyamos las medidas restrictivas del gobierno para vencer la pandemia, no toleramos los abusos y excesos de las Fuerzas Armadas, más aún ahora que el Congreso ha publicado la Ley 31012 que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en caso provoquen lesiones o muerte. El Ministerio del Interior ha dicho que esto no es exacto, que él estaba al frente de su domicilio y que ellos no han cometido nada, que investigue. Y yo la verdad, debo decir que conociendo la trayectoria del trabajo de Arral Zapata, pues creo su versión. No tendría por qué mentir si es que estaba trabajando en ese momento en un intenso intercambio con los colegas de Ojo Público acá en Lima para justamente sacar adelante muchas informaciones que, por cierto, son importantes para todos porque nos permiten estar debidamente informados. Esos hechos, por ejemplo, si se aplicara esta nueva ley que ha sacado el Congreso, guiado por el fantasma de los Becerril, ¿no?, podría quedar sin investigación para que está en el marco de sus funciones y no pasa absolutamente nada. Y eso es, por cierto, lo que no hay que permitir. Nuestra condena al hecho que se ha producido, nuestro respaldo a Arral Zapata. Y el otro día también pasó lo mismo en Ica. Un cantautor estaba en su casa ensayando tranquilo y se metieron a su casa y lo sacaron porque estaba, dicen, haciendo una fiesta. Es decir, tocar o ensayar en tu casa está prohibido. ¿Dónde dice eso? ¿Altera el orden público, rompe el aislamiento, genera un problema de otra naturaleza? No, eso es un abuso y los abusos tienen que ser investigados. Y si esos abusos denotan delitos cometidos, tienen que ser sancionados y la gente tiene que ser presa, uniformado o no, por haber cometido un hecho por fuera de la ley. Así de concreto, así de sencillo. ¿Todos los policías son así? No. ¿La mayoría son así? No. La mayoría cumple lo que dice la ley y la disposición. Algunos pocos cometen estas atrocidades, estas barbaridades, y eso no hay que permitirlo en ningún contexto. El Ministerio de Defensa ha dicho que hoy día van a analizar la prisión preventiva para infractores del estado de emergencia. Y ha dicho el Ministerio de Defensa que creo que tiene voluntad, pero poco conocimiento de los asuntos legales, y sería bueno que alguien le dé una mano a ese respecto. Conozco a buenos abogados en el Ministerio de Justicia, sobre todo, varios de ellos vienen de la Defensoría del Pueblo que le podrían dar una mano. Dice que va a hablar con los jueces y fiscales del Ministerio Público, del Poder Judicial y los procuradores, por cierto, para que se pueda determinar la prisión preventiva para infractores en el estado de emergencia. Y, digamos, la prisión preventiva requiere de determinados elementos que tienen que sumarse y juntarse para poder aplicarse. Y, por cierto, los jueces y los fiscales lo aplican, pero no necesariamente ellos hacen las leyes, como él debe saber o alguien le tiene que hacer notar. Pero vamos a escuchar al ministro de Defensa que dice: entiendo que lo que quiere hacer, y voy a traducir un poquito al ministro, voy a tratar de, disculpen ustedes esa pretensión de traducir a un ministro de Estado, pero lo que creo que quiere decir es, van a establecer coordinaciones para ver cómo se responde de mejor manera a un problema que
nos está afectando como sociedad y el sistema de justicia no tiene que estar ajeno y no tiene que actuar de manera particular, sino en sintonía con la disposición del Estado. Y en ese sentido me parece plausible lo que quiere hacer el ministro de Defensa, pero de ahí pretender de que sean los jueces fiscales que determinen un criterio para meter en prisión preventiva porque se les ocurre tal o cual cosa, me parece un poquito exagerado. Si no, voy a entender que es así, un poco falto de conocimiento sobre el tema. Vamos a escuchar al ministro de Defensa, que digo, yo creo que lo hace de buena voluntad, el ministro Martos, para que pueda decir lo que él está pensando. Walter Martos lo dijo de esta manera: este es el nivel de coordinación que él va a tener con los operadores del sistema de justicia. He conversado con la fiscal de la Nación y hemos tomado contacto con el Poder Judicial, y este día lunes en la mañana nos estamos reuniendo con representantes de la Fiscalía, con representantes del Poder Judicial y los procuradores de los Ministerios de Defensa, Interior y de los Institutos Armados para definir un protocolo que nos permita que a estas personas que están incumpliendo la norma, el juez determine su prisión preventiva y en un proceso sumario vaya a la cárcel. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Eso lo vamos a determinar el día lunes, como les repito, en esta reunión, en forma consensuada con los poderes del Estado que les estoy mencionando, con el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque ellos son los que determinan los procedimientos y la normatividad referente a este tema. Ahora vamos a pasar a otro tema, ¿no es cierto? La presidenta del Tribunal Constitucional, a título personal, porque así nos lo ha hecho saber más de un miembro del Tribunal Constitucional, que no fue discutido en esta sede tan importante, en esta seno tan importante institucional de nuestro país, una propuesta de Marianela Ledesma para que se pueda indultar a determinadas personas que están privadas de su libertad. Y bueno, nosotros hemos sido críticos con eso, porque no se puede hacer de un día para el otro y sin ningún criterio. Y el Poder Judicial y el INPE han coincidido con que algo se tiene que hacer, pero ese algo que tiene que hacerse tiene que sintonizar con otros principios que el sistema penitenciario tiene que resguardar también, y es que esto no genere impunidad y no terminen saliendo esos pericotes o ratas, ¿no es cierto?, a decir de un expresidente que han cometido delitos graves, ¿no es cierto? Y entonces eso hay que tener mucho cuidado. Pero ¿qué cosa es lo que nos está diciendo esta situación? Que tenemos un sistema penitenciario pues sobrepasado hace muchísimo tiempo, casi funcionando con el doble de personas para la capacidad de albergue que tiene, y por cierto sin ningún tipo de priorización y de mejora en los últimos años que nos hagan notar de que estamos atacando las causas del problema. Y este tipo de crisis que estamos viviendo, esta vez por una pandemia tan terrible, nos llevan a ver el país que somos y la precariedad con la que convivimos. Pese a que los que en mejores condiciones estamos, seguramente vemos con distancia estos problemas. Pero en el Perú hay gente que no tiene agua, en el Perú hay gente que no tiene luz, en el Perú hay gente que no va a los hospitales porque no tiene hospitales, hay gente que se muere con enfermedades que en el mundo ya no debería nadie morirse, gente que no tiene, digamos, ni 10 soles al día para poder alimentar a su familia, gente que trabaja el día a día y si un día no trabaja no come. Todo eso nos hemos dado cuenta cuando pasa una crisis, hay un terremoto, hay un niño costero, hay una pandemia con la que estamos viviendo. Y en el sistema penitenciario nos acabamos de dar cuenta de que es un sistema colapsado, terrible, y por supuesto que no tiene ninguna posibilidad de garantizar la reinserción y la mejora de los ciudadanos que pasan por ahí para que retornen a la sociedad cambiados. María Sosa, que es periodista de IDL Radio, conversó con Virgin Holler, presidente de la asociación Red AINI Perú. Es una asociación sin fines de lucro que realiza trabajo educativo y cultural en diversos contextos de encierro en distintas cárceles del Perú. Ha trabajado por décadas en el país y ella comenta sobre la situación actual y dice, y con razón, que el COVID-19 hace resaltar las problemáticas presentes en los penales que esperan ojalá ser atendidas. Vamos a escuchar, porque esta es una
aproximación me parece genuina, me parece cotidiana, me parece real, me parece plausible además el trabajo que hace y nos puede ayudar a entender qué problemas empezamos a notar que antes no habíamos querido como sociedad ver. En realidad el COVID hace resaltar problemáticas que estaban esperando que las atiendan, que se postergaban, como la falta de agua en algunos sectores o la precariedad del sistema de salud. Pues en las cárceles, que son como mini sociedades adentro de la sociedad, todas estas temáticas están reunidas, como para las poblaciones más vulnerables del país. Faltan infraestructuras sanitarias para poder cumplir con los niveles de higiene que se nos están pidiendo en estas épocas de epidemia. De hecho, cuando hay 4 o 5 baños para 700 personas en un pabellón, es imposible cumplir con estos niveles de sanitario que necesario en estas épocas. El sistema de salud de las cárceles también está particularmente frágil y precario. Y es sin mencionar las otras enfermedades que existen en los penales, como la TBC o los niveles de hacinamiento que están por el techo, impidiendo todo confinamiento dentro de los penales. Estamos hablando de donde debería haber una persona, son 3 o 4 personas. Entonces es imposible también respetar estas medidas de distanciamiento social que se supone que debemos todos realizar para contener esta epidemia, ¿no? En tiempos normales ya es muy difícil adaptarse y aceptar de vivir en estas condiciones, pero en tiempo como el que estamos viviendo es obvio que es insostenible. Adjunten a eso que le sacan las 2 cosas que no se pueden tocar sin consecuencia en un penal, es decir, la visita y la comida. Estamos creando bombas de tiempo. Los internos y las internas escuchan las noticias, se dan cuenta de sus condiciones totalmente opuestas a las recomendaciones que se hacen para protegerse, pues tienen miedo, como todos. Algunos nos han llamado y dado testimonio de eso. Y el miedo hace hacer cosas locas, lo hemos visto afuera, es lo mismo adentro en más violento, porque están enjaulados. La población privada de su libertad está privada de su libertad de desplazamiento y para un tiempo definido, durante el cual deberían tener condiciones para resocializarse, aprender cosas que les permiten ser personas que respetan las reglas cuando salen. Luego deben salir y reintegrarse a la sociedad. Es el propósito del mecanismo de la cárcel que decide nuestra sociedad de manejar para castigar a los que no respetan las reglas. La idea no es poner en riesgo su salud mental ni su integridad física. En general, viven en estas condiciones bien adversas. Lo hemos visto muchas veces cuando trabajamos con ellos ahí en los penales, pero en este contexto sanitario es completamente excepcional, los hace reaccionar y se puede entender también. Como dice Virginia Holler, ¿no es cierto?, que hay 4 o 5 baños para 700 personas. Eso, digamos, ¿en qué podría, si es que estamos en medio de una situación como esta? Imagínense, el COVID-19 entra a ese penal. ¿Cómo decirle lávense las manos? ¿Cómo decir aséense todo el tiempo? Si hay 4 baños para 700 personas. Y así puede uno poner varios ejemplos que tienen todos los días que, por cierto, o casos con los que tiene que lidiar el sistema penitenciario. Y como ya he dicho, los internos escuchan las noticias, se dan cuenta de las recomendaciones para sobrellevar el COVID-19, están completamente opuestas a las condiciones que ellos tienen en ese momento. Entonces, ¿cómo van a estar en mejor condición? Por eso es que hay que atender esta descripción, esta caracterización tan cercana que Virginia Holler nos hace esta mañana. Y ya para irnos al terreno del conocimiento de las cárceles y la especialización del manejo del sistema penitenciario, María Sosa también conversó con Carlos Vázquez. Él fue jefe del INPE, del Instituto Nacional Penitenciario, y él hace recomendaciones muy pertinentes, además que dialogan
con las exigencias y los estándares internacionales de Naciones Unidas, por ejemplo, en torno a lo que ya ha manifestado expresamente el Subcomité para la Prevención de Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes de Naciones Unidas. Vamos a escuchar, le pido que preste atención, que hay que, por supuesto, resolver el problema en las cárceles, que hay que hacer algo hoy para evitar de que ahí entre el virus y lamentablemente por la precariedad y por la terrible situación pues genere mucho drama. Por supuesto que hay que tomar, pero no hay que indultar a cualquiera. Ya Nagasaki, saquen a Fujimori, ya a Banto, saquen a Yoshiyama, y el otro saquen a Castañeda, y el otro saquen a no sé quién. O sea, no, así no tiene que ser, porque no se trata esto de un festín, no se trata esto de una feria de impunidad, se trata de hacer las cosas bien, y cuando uno quiere hacer las cosas bien, hay algunos lineamientos que son importantes tener en cuenta. Vamos a escuchar, escuche usted con atención, y me parece la magnífica descripción de Carlos Vázquez. ¿Qué nos propone el Subcomité de la Prevención de la Tortura? Ejemplo 1, nos propone reducir el hacinamiento a través de esquemas de liberación temprano. No para toda la población, sino para la población primaria, que no es reincidente, que no es habitual, que no está sometida a delitos graves. Ejemplo, podemos masificar los grilletes electrónicos. Hoy día existe alrededor de 20.000 internos que tienen penas menores a 8 años y son primarios. Podemos implementar o masificar la conversión de penas a todos aquellos que tengan penas menores a 4 años. Actualmente existen más de 6.000 internos que tienen penas menores a 4 años y son primarios. Otro es la población de extranjeros privadas de libertad, los beneficios especiales de salida, ¿no es cierto? Con expulsión del país y provisión de no retorno. Aproximadamente hay 1.590 internos extranjeros que son primarios y tienen penas menores a 6 años. Y finalmente, una de las medidas también que podría tomarse ahí como esquema de liberación temprana es la conversión de los condenados por omisión a la asistencia familiar a penas alternativas. Actualmente existen 2.825 internos condenados por este delito dentro de penales, y el Estado gasta en manutención alimentaria de estos 2.800 4,5 millones de soles anualmente solo en temas de alimentos, Glatzer. Así que creo que ahí hay una población importante de liberación temprana que nos propone el Subcomité. 2, nos propone también métodos alternativos para que los internos tengan contacto con sus familias debido a las restricciones de visitas en los penales. Es cierto, se ha restringido la visita interna, pero eso no quiere decir que no pueda haber contacto, por ejemplo, telefónico. La legislación nacional prohíbe, por ejemplo, para cierto régimen, como el régimen especial penitenciario que tiene el penal de Ancón 1, Cochamarca o Chayapalca, que no pueden tener acceso telefónico, pero sí visitas. Entonces, al no tener visitas, lo que podríamos implementar o que lo recomienda es abrir la posibilidad, mientras dura la cuarentena, de esta comunicación vía telefónica. O, como lo hacemos hoy día en la cuarentena, toda la población nacional, cada 15 días, un familiar puede ir, no a ingresar a los penales, sino a llevar los complementos básicos o de medicina o de alimento o de higiene personal que requiere su familiar dentro de los penales. Una tercera y última recomendación que yo haría es evaluar los riesgos urgentes para identificar grupos vulnerables dentro de los penales. Hoy día tenemos personas adultas, 4.824 internos mayores a 60 años. Tenemos internas gestantes o internas que tienen hijos dentro de los penales y conviven. Hay 165 internas, igual número de menores, de niños con menores a 3 años que conviven dentro de los penales. Acá yo creo que debe conformarse una comisión especial ad hoc, tal como sucedió en los años 90, clase con el padre Juven Lancier, pero de naturaleza itinerante y no estática como ha significado la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia, que es burocrática, que es una revisión de expediente, que no tiene mediación con los internos. Yo considero que la comisión tiene que ser una comisión itinerante ad hoc, que califique, evalúe y recomiende el egreso de cierta población vulnerable, sin duda alguna con ciertas reglas de conducta. Un dato adicional, Glatzer: 150 internos mueren anualmente en penales, que deberíamos tomar en consideración. Ahí está, ustedes lo han escuchado, grilletes, ¿no es cierto? 6.000 personas que podrían con grilletes salir de la cárcel, van 6.000, ¿no es cierto?, que tienen penas por medio de 8 años. Extranjeros, hay 1.590 personas, también podrían mandárselo a sus países. Y, digamos, hay otras personas que están por cuestión de alimentos,
que podrían sacarse la condición de que con penas alternativas cumplan con eso que no han cumplido durante años. Y ahí tendría si uno suma nada más en ese grupo, cerca de 10.000 personas menos en las cárceles. Eso es actuar con inteligencia, eso es actuar con interés por resolver el problema y no abrir posibilidades que después pueden ser más bien la ganzúa para sacar a gente que no corresponde de las cárceles. Muy bueno los planteamientos de Carlos Vázquez, ex jefe del INPE, que hace para nosotros esta mañana. Ahora vamos a hablar, porque esto es inevitable, porque está en proceso, sobre lo que el gobierno ha dispuesto para los sectores más vulnerables, para las personas que están en situación de pobreza y para las personas que, teniendo un trabajo independiente, por estos días no están recibiendo el recurso habitual para poder sobrevivir. Y ya había dispuesto, lo comentamos en el programa anterior, que sean las municipalidades, 1.874 municipios en todo el país, los que entreguen estos 213.6 millones para que ellos a su vez puedan, ya que conocen a la gente de su propia jurisdicción, entregar directamente a los que más requieren esta atención. Pero esto ha generado, digamos, algunas controversias, esto ha generado algunas discusiones sobre si esa es o no la mejor vía para hacerlo. Ya la semana pasada, Eduardo Bayón decía que, claro, es un poco audaz, por decirlo menos, que sea a través de las municipalidades. Esta vez también se le consultó a especialistas para que puedan darnos su punto de vista, darnos a conocer cuál sería la vía más eficiente para hacerlo. Daniel Córdoba es economista, ha sido ministro de la Producción, es una persona muy vinculada a la política y la economía. Él tiene una aproximación muy interesante. Vamos a escuchar lo que le dijo a María Sosa, que como ustedes saben es parte de la radio, quien lo entrevistó y compartió con nosotros estas reflexiones. El gobierno decidió dar 380 soles a través de un sistema que no ha funcionado bien, pero mal que bien se ha llevado a cabo, y también ha decidido transferir dinero a los municipios. Considero que en estas circunstancias no es necesariamente la mejor solución. Es fundamental que el gobierno evalúe dos canales para solucionar este problema vital. El primero es el de las microfinancieras y todas las entidades que tienen clientes informales con cuentas abiertas y que pueden canalizar dinero en efectivo. El segundo, que es más básico, pero que no debe dudar en implementarse, es generar canastas de bienes de primera necesidad y que sean canalizadas a través de las distribuidoras de alimentos, de Alicor, de Nestlé, de las empresas que tienen la llegada a las bodegas y a los lugares en donde, a los mercados y a las grandes plataformas en donde la gente se provee normalmente de alimentos. Esa es una segunda solución que estamos pensando proponer en los próximos días al gobierno para atacar el problema básico que es la alimentación y el aseo de la gente, es decir, el acceso a los servicios básicos. Son dos, como ustedes han escuchado, las modalidades. Dice una, las microfinancieras y entidades con clientes informales que le prestan plata a estas personas para poder moverse día a día. Y lo otro, a través de las redes que tienen algunas distribuidoras de alimentos privadas como Aricorp y otras para poder llegar a estas bodegas que son las que más cercanas están a la gente y por lo tanto podría ser un mecanismo de transparencia importante, interesante. Creo que hay que abrir efectivamente las posibilidades, si es lo que se trata, y ahí estamos absolutamente todos de acuerdo, que se haga de la mejor manera y que llegue. Eso es lo que debe importar, que estos recursos que el presidente ha dicho, 380 por los primeros 15 días y luego van a ser otro monto por los 13 días siguientes, llegue a través de la red
que se ha establecido ya para esa finalidad. Y en este caso, para la entrega directa de alimentos a través de las municipalidades, pues habría que explorar esta posibilidad también. Pedro Franque, economista, también fue consultado por María Sosa, y él tiene la idea que mejor es siempre hacerlo con dinero, en efectivo, para que la gente compre de acuerdo a sus necesidades. Pero ha dicho, tampoco hay que ser cuestión de Estado. Si es que eso es más difícil y el gobierno tiene a bien hacerlo como ha planteado, pues hay que esperar que eso se haga de buena forma. Vamos a escuchar lo que dijo Pedro Franque. Sobre el tema de los 200 millones que está dando el gobierno a los municipios para repartir alimentos, yo en términos generales pienso que mejor alternativa es repartir dinero. Comprar alimentos siempre puede generar corrupción, trasladar y repartir los alimentos es complicado, los alimentos se pueden vencer y hoy por hoy todavía los mercados con sus limitaciones, faltan algunos productos, pero en realidad uno puede comprar sus artículos de subsistencia ahí y eso está funcionando razonablemente bien y eso tiene que ser mantenido por el gobierno. Pero yo creo que en esta coyuntura, a veces como quien dice lo perfecto es enemigo de lo bueno y tenemos que buscar que haya distintas maneras para lograr una cobertura general y que nadie se quede sin la ayuda. Entonces, si la medida de los 380 soles del gobierno no llega a todo el mundo, el gobierno central tiene dificultades para identificar a toda la gente y necesitamos hacer una medida adicional para alguna gente muy pobre que puede estar faltándole alimentos. Bueno, mira, yo creo que el tema de que los municipios compren puede tener una serie de dificultades, pero en este momento lo que hay que priorizar es que la gente pueda alimentarse, comer, subsistir y defender su vida. También por estos días hemos visto insistentemente y con razón el testimonio de muchos compatriotas que están en otros países y que necesitan regresar al Perú porque es aquí donde trabajan, donde viven, donde se desarrollan cotidianamente y ya no tienen condiciones para seguir subsistiendo en los lugares donde están varados o porque se fueron a una actividad concreta, porque tenían su retorno dentro de unos días, pero tienen que regresar. El gobierno ha dicho que está haciendo los esfuerzos que están a su alcance para poder generar en ese sentido las condiciones para lo que es indispensable se puede hacer, pero hay quejas y hay cuestionamientos, hay críticas severas de que los criterios que están utilizando, la verdad, parecerían ajenos a lo que en esta situación debería de verse. Vanessa Meneses, que como ustedes saben es parte de IL Radio, conversó con Gonzalo Iglesias. Él es peruano, está varado en Estados Unidos y esto es lo que le dijo. El problema está en que nosotros confiamos en un momento en lo que había dicho el gobierno acerca de los vuelos humanitarios de repatriamiento que iban a darse para las personas que tenían sus retornos programados hasta antes del 30 de marzo. Obviamente, por las complicaciones que se han dado, pues nos encontramos aquí todavía, y el problema también es que tenemos una página web, por así decirlo, de empadronamiento por parte del consulado aquí en Estados Unidos, pero siento que es una página insuficiente. ¿Cómo el gobierno eventualmente puede definir o identificar quiénes son las personas que tienen prioridad y tampoco te da un link para decir que estoy linkeado con mi familia? O tampoco te preguntan cuál es tu estado económico o cuál es tu estado clínico o médico para saber si eres prioridad o no eres prioridad. Entonces, los consulados están cerrados. Cuando tú intentas llamar a los teléfonos que ellos te proporcionan, pues las líneas están saturadas y jamás contestan. Y cuando llegas al mensaje de voz, que una voz en inglés muy amablemente te dice que dejes tu mensaje, termina diciéndote, esta casilla está llena, gracias, y te cortan. Bueno, son 10.000 inscritos, pero somos realmente 1.500 personas que estamos varadas aquí, varadas. Entonces, lo que yo necesito, le pediría al gobierno es básicamente que nos den respuestas concretas o por lo menos honestas. Entonces, esto de los vuelos humanitarios o repatriamientos es completamente falso, para mí por lo menos, porque para mí eso es aire. Yo hace rato debería haber recibido algún tipo de comunicación por parte del gobierno o por el consulado y ninguno de los que estamos nosotros conectados en estas redes lo ha recibido. Entonces, si han retornado o han repatriado compatriotas a Perú, definitivamente nosotros no tenemos idea cómo acceder a estos vuelos, porque francamente no existen. Imagínense ustedes, hay 10.000 inscritos en Estados Unidos, 1.500 que son realmente personas que necesitan,
y reclaman por favor honestidad del Estado peruano para ver si es que finalmente van a traerlos de vuelta al Perú o qué cosa es lo que va a pasar con ellos. Pero vamos a revisar ahora qué cosa pasa en las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio que coordina Víctor Ciudad. Y él se contactó con nuestros corresponsales y hoy día vamos a hacer un recorrido por el país. Vamos a iniciarnos en Loreto, en Iquitos. Cristian Pérez con información. Muchísimas gracias por el pase de información desde Iquitos, capital de la región Loreto. Indicarles que el ministro de Salud, el señor Víctor Zamora, y la ministra de la Producción, Rocío Barrios, llegaron hasta la ciudad de Iquitos con equipamiento para afrontar el coronavirus aquí en la región Loreto. El cargamento contiene 5 ventiladores portátiles y 2 mecánicos, así como materiales de bioseguridad. Posteriormente, tras la llegada de ambos ministros, se reunieron en el gobierno regional de Loreto junto al gobernador Elisban Ochoa Sosa, como también con representantes de la Dirección Regional de Salud aquí en la región Loreto. Cabe señalar que hasta el momento hay 52 casos de personas infectadas con este virus aquí en la región Loreto. Esta es la información que hemos querido compartir desde la ciudad de Iquitos, capital de la región Loreto. Adelante. Muchas gracias, Cristian, por esa información desde Loreto, donde efectivamente el ministro de Salud y la ministra de la Producción han estado el fin de semana. Hoy día hay novedades, así lo ha hecho saber el ministro de Salud, y vamos a ver de qué se trata. Medidas complementarias ha dicho, estaremos atentos. Vamos al Cusco. Wilson Chilo con la información. Wilson, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Glatzer, la noticia desde la ciudad imperial. Hay una preocupación en el Cusco porque de los 14 casos confirmados de COVID-19, 3 son peruanos y 11 son ciudadanos extranjeros. La anterior semana falleció en el Hospital Lorena un ciudadano mexicano quien había dado positivo al coronavirus. Sin embargo, y acá la preocupación, también falleció un turista chino, pero en su propio hotel. La Dirección Regional de Salud del Cusco tomó las muestras cuando ya era un cadáver y se confirmó que sí estaba infectado. La pregunta que todos nos hacemos, ¿cuántos casos como este habrán y no están siendo identificados? Al día de hoy no hay una cifra exacta de extranjeros varados en el Cusco. Ellos están en sus hoteles y caminando en pequeños grupos por la ciudad. El caso del turista chino pone en alerta a las autoridades. Desde la Dirección Regional de Salud se planteó la necesidad de visitar cada hospedaje y hotel para someter a las pruebas a los turistas. El Cusco cuenta con un laboratorio descentralizado que ya viene funcionando, pero que no están contando con los reactivos para realizar las pruebas. Para el día de hoy debieron llegar 2.000 muestras. Para la Red Nacional de IDL Radio, Wilson Chilo. Muchas gracias, Wilson, por esta información. Y del Cusco vamos a irnos a Ayacucho, donde se ha registrado ya el primer caso de coronavirus. Ahí está Mario Cenitagoya con información. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Glatzer. Nuestro saludo desde la ciudad de Ayacucho y este es nuestro reporte. El gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa, en conferencia de prensa dio a conocer el primer caso de persona con el COVID-19 en la ciudad de Ayacucho, en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Huamanga. El paciente portador es de 43 años, reside, reitero, en el distrito de Carmen Alto, aquí en la provincia de Huamanga. Estuvo en la ciudad de Lima, retornó a Ayacucho el 16 de este mes. Actualmente, según las autoridades de salud, está en aislamiento en su domicilio junto a su familia, su esposa y 2 hijos. Ante esta situación, las autoridades de Ayacucho están redoblando esfuerzos y viene recomendando a la población el cumplimiento con el aislamiento, mantener la calma y evitar salir de sus viviendas. A pesar de estas situaciones, vemos con bastante preocupación que un sector de la población viene incumpliendo con estas recomendaciones, lo cual pone en grave riesgo, sobre todo, la salud y vida en esta ciudad. Desde Ayacucho, Mario Cenitagoya. Muchísimas gracias, Mario, por esa información desde Ayacucho. Y como ya es una costumbre aquí en el programa, en estos días de cuarentena, mensajes, consejos, datos que puedan ayudar para que ustedes puedan complementar sus actividades diarias que han tenido que adecuarse a esta nueva situación
que puedan de alguna manera hacer que la cosa se disipe y circule de una manera un poquito más tranquila. Cintia Álvarez, organizadora del primer Festival Internacional Oral Virtual. La Asociación Cultural Huasi invita a participar en el primer Festival Internacional Oral Virtual en el que narradores de distintos países participan. Vamos a escuchar la convocatoria de Cintia Álvarez, que hace para todos nuestros amigos y amigas oyentes de No Hay Derecho y de IDL Radio. Hola, ¿qué tal? En primer lugar quisiera agradecer a Radio IDL por esta oportunidad. Nosotros somos Asociación Cultural Huasi y los queremos invitar a nuestro primer Festival Internacional Virtual, donde narradores de distintas partes del mundo, como Inglaterra, México, Colombia, Francia, compartirán con nosotros maravillosos cuentos para disfrutar en familia en estos momentos de cuarentena. Síganos a través del fanpage Festival Todas las Palabras Todas y Storytelling Festival, donde lanzaremos pronto la programación. Esto no hubiese sido posible sin una primera iniciativa de narradores peruanos que han llevado transmitiendo ya 2 semanas a través del fanpage de Perú Narra, comunidad de narradores orales, y han tenido una gran acogida por el público, y eso de verdad que nos ha animado a contactarnos con narradores de diferentes partes del mundo para hacer posible un evento mucho más grande y conectarnos a todos de forma virtual, mantenernos juntos en estos momentos tan difíciles, pero que pronto vamos a superar. De verdad es muy bonito que todos se pongan una mano en el corazón y que los narradores, porque sin ellos no sería posible hacer este tipo de eventos, tengan una gran voluntad de contar por el público, que les guste motivar a las personas y animarnos en estas situaciones. De verdad estoy muy agradecida de trabajar con ellos y un abrazo para todos. Muchas gracias. Hemos llegado ya a la parte final del programa. Queremos agradecerles muchísimo, como siempre, por su generosa sintonía. Nos vamos a encontrar el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho, con más novedades, con más comentarios, con más análisis, opinión, y esperamos que sea útil para que usted tenga su propio criterio de lo que está pasando. Nos encontramos mañana a las 7 en punto. No hay derecho, no. IDL presentó No Hay Derecho. Un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión. No hay derecho, no. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en vivo.